Bueno, vamos a grabarlo para que el que lo quiera ver después pueda hacerlo. Ahí volvió Irving. Irving, Es, volviste. listo. Con lo ¿Largas que vos estaba, entonces? y sí alcancé a escuchar todo y luego se fue apagando y cambié mejor de router para poder tener mejor señal. Y Listo, aquí tenés mejor señal. Bueno, dale, volvemos para atrás, lo mismo, vamos. listo. Bueno, ya quedó. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por conectarse y participar y estar activos con la cirugía de mínima incisión. Es un gusto poder hablar nuevamente en este segundo módulo de cirugías mínimas incisiones que estamos haciendo en conjunto el Consejo Mexicano de Médicos Especialistas en Podiatría, junto con mi amigo el doctor Marilberto Juanto y maestro a través de GIAMIS, el Grupo Iberoamericano de Mínima Incisión. Voy a intentar compartir pantalla para iniciar. Vemos si estamos. Ahí está. Compartir. Ahí estás. Acá está. Listo. ¿Se ven? Perfecto. Dale Muy bien. nomás. Ahí está. Voy a ver que no me tape yo mismo. Bueno, vamos a iniciar. Como bien mencionaba mi amigo y maestro, el doctor Mario Alberto Juanto, participamos con varias organizaciones para prevenir y evitar las amputaciones, tanto con el grupo de ALAPID, que es la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, junto con la MEXIPIED, que es la Asociación Mexicana de Pie Diabético, con quien ambos colaboramos en las mesas administrativas y a través también del Consejo Mexicano de Médicos Especialistas. Este es el curso que hacemos todos los mayos y junios, prácticamente finales de mayo, principios de junio, acá en Tampico, en México. Esperemos que los veamos pronto a los que quieran hacer el curso en cadáver práctico en la ciudad de Tampico. Es hablar un tanto de cirugía, pero insisto, estas pláticas que estamos haciendo son virtuales para tener idea y noción de lo que es la mínima invasión y no son como las técnicas para que vayas y las apliques, y menos si no lo has hecho antes, tienes que llevarlo con una mano supervisada para que lo puedas llevar en tu quirófano y en tu paciente de manera efectiva. Los objetivos de esta plática. Vamos a hablar sobre el enfoque de la cirugía mínima incisión profiláctica para evitar ulceraciones en el pie de la persona que vive con diabetes. Delimitar la selección del paciente quirúrgico para mínima incisión de la persona que vive con diabetes. Conocer las alternativas quirúrgicas para corregir la desalineación y los desbalances osteológicos, musculares, neurológicos de las personas que viven con diabetes y el control metabólico y las ortoprótesis y los vendajes como herramienta complementaria para el manejo de las personas que viven con diabetes. Esto es importantísimo y aquí dos conceptos importantes que debo, antes de iniciar, mencionar. Si se fijan, pongo la presentación cirugía mínima incisión, porque a veces utilizamos la palabra incisión con invasión como si fueran sinónimos. Y la verdad es que esta cirugía a veces es máximamente invasiva por pequeñas incisiones. Entonces el concepto es importante. Aunque a veces en las palabras lo utilizamos como si fueran sinónimos, no es mínimamente invasiva porque es macromamente invasiva y con pequeñas incisiones. Y en el paciente que vive con diabetes, se dice, es una pequeña incisión, por eso puedes hacerle lo que quieras, debes tener precaución. Punto dos importante, de las heridas neuropáticas mecánicas en diabetes. Es importante que partamos de cuatro potenciales problemas que viven las personas que viven con diabetes. Te las debes aprender al haber terminado esta plática. Hay 4 ataques agudos de las personas que viven con diabetes. 4, no hay más. El ataque por isquemia, que es un problema de insuficiencia arterial que puede terminar en un ataque crítico que ponga en peligro la pierna y o la vida. 2, la infección, los ataques por infección. Esto lo puedes cuantificar en la escala Zanelian, que es la que más me gusta. Más, sin embargo, puedes utilizar la que tú quieras. 3, neuropatía.
Y 4, el edema. Son los 4 tipos de ataques agudos que puedes presentar a las personas que viven con diabetes. Y debes saber que la mínima invasión o la mínima incisión incide nada más en una de ellas, en la neuropática, en la que debes eliminar los puntos de presión anómalos para poder corregir la fuerza mecánica con la que está generándose una lesión. Aquí viene la tercera premisa importante. 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo repito, 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado va a generar una zona de hiperpresión en el pie. 2.6, 2.7, 2.8 va a generar esa hiperkeratosis que tarde que temprano va a terminar en una lesión. Una lesión ulcerativa que puede generar después una infección, un ataque por isquemia, un ataque por edema y después complicarse con cualquiera de las 4 o en un ataque mixto. Importantísimo entonces, nosotros debemos a través de la cirugía mínima incisión evitar que haya puntos de presión mayores de 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si es posible, incluso menos, para que las fuerzas mecánicas sean menores a 2 centímetros de fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Eso es importantísimo. Nosotros podemos incidir y tratar de evitar que haya lesiones antes de que haya un ataque agudo. Es importante saber que el ataque agudo es el momento crítico en el que el paciente tiene una lesión crítica y que puede ser por cualquiera de esas 4 fases. La enfermedad isquémica, infecciosa, edema y neuropatía. Esas 4 te pueden generar este ataque agudo. Y mientras está un paciente en un ataque agudo, no le puedes hacer cirugía mínima invasión. Puedes realizarla antes de que tenga un ataque agudo. Es un pie sin lesión, pero que ya vive con una neuroartropatía progresiva de la persona que vive con diabetes y que es crónico-degenerativa. Si tiene un ataque agudo con estos 4 tipos de ataques, no le puedes hacer nada en ese momento. Tienes que resolver el ataque agudo y una escala que te sirve bien para llevarlo de manera secuenciada y corregirlo, pues es la escala Snellian. Puedes usar la que quieras, pero la que más me gusta porque es muy ordenada, muy metódica. Ya le quitaste el ataque agudo a ese paciente, ya le salvaste el pie y quedó con secuelas, con deformidades y con patologías secundarias al ataque agudo. En ese momento puedes otra vez volver a incidir, que es la etapa en pie de riesgo o pie de remisión. Ya remitió el problema al ataque agudo y ahora puedes nuevamente intentar corregir los puntos de presión para que tenga zonas menores a 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado y evitar que pueda tener una segunda lesión ulcerativa. Primero. ¿Sí? ¿Pregunta? Ok. Creí que había pregunta. Bueno, entonces, si tienes un ataque agudo, vascular, neuropático, edematoso por infecciones, en ese momento no realizas cirugía mínima invasión, tienes que corregir el ataque agudo y ya en un ataque crónico, con una alteración biomecánica, debes haberte cerciorado que corregiste el problema vascular, cerciorado que corregiste el problema neuropático la mayor medida de lo posible, que ya controlaste el edema y que ya controlaste la infección, porque si no te vas a meter en líos. Para esto debes ser muy meticuloso y haber limitado y delimitado las potenciales enfermedades que ya mencionamos. ¿Cómo lo puedes hacer? Debes haber hecho una buena exploración física de la enfermedad arterial potencial de grandes y pequeños vasos, una exploración física completa, una historia física completa dirigida para la patología arterial con chequeo de pulsos, ITV prácticamente hasta el punto 4 lo puedes hacer en el centro de salud más alejado, no necesario que tengas un gran hospital. Y ya prácticamente del 5 en adelante, un índice de brazo, una ecografía Doppler, una tensión percutánea de oxígeno, una velocidad arterial con ultrasonido, angiotomografía con contraste y los medios que más quieras utilizar en segundo y tercer nivel. Ojo, un ITV menor de 0.7 te va a dar problemas para hacer una cirugía mínima invasión. Si tu paciente tiene una lesión con índice tobillo-brazo de menos de 0.7, debes tener precauciones, hay que hacerlo de la mano con cirugía vascular y si es necesario incluso pensar en potencializar los fármacos
y menos de 0.5 ni te metas. Hay que hacer una revascularización, seguramente te ayudará con tu cirujano vascular y después empezar a pensar en la alineación mecánica con mínima invasión. ¿Cómo puedes determinar que hay una patología neuropática propia de fondo? Debes hacer también tu historia clínica completa dirigida para descartar patología neurológica con historia física completa, en la exploración física completa, tus fibras de Sims-Weinstein, tu diapasón de 128 a 256 Hz, martillo reflejos, análisis de Amachi y puntos de hiperpresión. Prácticamente hasta aquí lo puedes hacer hasta en el centro de salud más alejado y luego si tienes en segundo o tercer nivel capacidad de resolución, pues puedes hacerle potenciales evocados, neuroconducción periférica, electromiografía, laboratorio de análisis de movimiento, baropodometría, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear para complementar tus diagnósticos de enfermedad neuropática. El edema no solo es de origen venoso, porque muchas veces nos enfocamos a que pueda ser un origen venoso y no es ni venoso ni linfático en muchos de los problemas que tenemos en los pacientes con diabetes. Puede ser de origen cardíaco, puede ser de origen pulmonar, puede ser de origen renal, metabólico, osteomuscular, inmunológico, ligamentario, infeccioso, hepático, nutricional, y entonces es por eso que debes tener en tu equipo, si vas a tratar pacientes con diabetes, un equipo multidisciplinario que te ayude a determinar la causa del origen del edema y corregir el edema. Si te metes a operar a un paciente con diabetes y con edema, sin haberlo resuelto, te vas a meter también en potenciales líos. Entonces debes haberlo descartado y corregido junto con el personal médico y paramédico que corresponde. Y en el tema del caso de las infecciones es lo mismo. Eliminar la posibilidad de que haya una infección, puedes apoyarte de resonancia magnética, puedes apoyarte de gammagrafía, puedes hacerle biopsia cultivo y tratamiento de la infección. Si hay infección no puedes meter cirugía porque vas a potencialmente generar más daño. Salvo que sea con una intención fuera de la zona de foco para quitar la presión y que haya una situación infecciosa, en manos expertas se puede llegar a hacer con buenos resultados, pero debe ser con situaciones muy específicas, que eso se puede ver de manera práctica cuando lo hagamos en el anfiteatro. Somos una máquina física sujeta a las leyes físicas del planeta y somos por otro lado una máquina biológica sujeta a las acciones musculares químicas que tiene nuestro cuerpo. Por un lado, palancas físicas, impulsos químicos. Ya lo hemos visto en las pláticas anteriores, en el que tenemos que mantener ese balance físico contra los impulsos químicos de manera perfecta para evitar que haya puntos de presión anómalos y que la fuerza mecánica de la pierna esté balanceando, jalando o no, como les digo, como si fueran riendas de caballo los tendones, y que estén haciendo que esas riendas de tendones que están jalándose desde arriba, estén haciendo que las fuerzas mecánicas se vayan más hacia un punto de presión. Bien puede ser que las cuerdas de caballo estén tensando más hacia un lado porque hay una patología neuromuscular crónica en las personas que viven con diabetes por la vía del sorbitol, se empiezan a lesionar principalmente la vía de los gastrocnemios y del tibial posterior y empieza a hacer una función como si fuera en equino y hacer el pie hacia abajo, incluso en una situación crónica en la que va jalándose, jalándose, jalándose y también los flexores largos y los extensores largos van traccionando y van generando esa deformidad anterior en el antepié y en los dedos y van generando una situación además crónica por la tensión inadecuada que están jalando y haciendo desde arriba. Y si a eso le sumamos que el cojinete graso disminuye también con la diabetes mellitus, plantar va a generar más puntos de presión anormales. Entonces debes intentar corregir las fuerzas mecánicas que vienen desde arriba, las fuerzas físicas y neuromusculares, y por otro lado también debes intentar que las fuerzas mecánicas que empujan desde abajo no sean mayores a 2.5 para tratar de mantener ese balance neuroquímico y físico en el paciente y que la fuerza de presión que ejerce sobre esa zona no pueda potencialmente generar una lesión. Si ese daño osteoneuromuscular es crónico y degenerativo importante y se genera esa situación de degeneración mayor, pasará a ser esta situación en la fase más avanzada de la neuroartropatía progresiva y degenerativa, a la cual le llamamos Charcot, y que puede, dependiendo de las fuerzas mecánicas hacia donde traccionaron, haber desviado el pie de manera permanente y deformado y haciendo que se quede en esa posición. Si jalaron las
cuerdas anteriores, los dorsiflexores largos y también los flexores plantares, los huesos ¡pap! Terminan desplomándose sobre la segunda cuña, que pasa frecuentemente, y terminas un piecito en mecedora crónico, como es el pie con artropatía progresiva de Charcot. Si se jaló más los peroneos, pues van a terminar haciéndose una desviación hacia adentro, como se ve aquí en estas imágenes, y viceversa, si fuese al revés, si jalan más los tibiales, pueden terminar haciendo que se vaya en varo crónico degenerativo ese tobillo. Entonces, dependiendo hacia donde las fuerzas mecánicas crónicas de la persona que vive con diabetes van jalando y traccionando, van a generar las desviaciones secundarias propias de cada paciente. El pie derecho y el izquierdo pueden ser completamente diferentes en el mismo paciente. A veces no es tan fácil como ponerle una cuña y levantarle. Tienes que pensar en jalar desde arriba como si fueran unas cuerdas de un títere, y también, si es necesario, empujar desde abajo, que lo puedes hacer con una plantilla, para que corrijas las fuerzas mecánicas, tanto las que jalan desde arriba como las que empujan desde abajo, y el concepto es diferente. Para mantener ese balance perfecto a través de estos maravillosos tendones, y que los puntos de presión sean lo menos alterados posibles. Dado y entendido esto, entonces ahí vemos cómo las fuerzas mecánicas van haciendo tracción y cómo van jalando más fuertemente los tendones tibiales anterior y posterior, como está un paciente con equino, y cómo va traccionando desde arriba, y debes corregir esas fuerzas mecánicas. Eso es para que se entienda el concepto, más sin embargo no es para la aplicabilidad hasta las siguientes imágenes que vamos a ver con los pacientes. Esta es una imagen de cuando colocamos las endortesis de Hypercure, que tensan desde arriba, desde adentro de la articulación de la tibia astragalina de la astragalocalcánea, y que hacen que se jale hacia arriba el astrágalo, y que hace una función también de tracción hacia arriba. Aunque es un concepto que hablaremos y que el maestro Mario Alberto ya lo mencionará en las siguientes filminas, es importante también mencionarlo. Es importante que tengamos el paciente correcto, con el procedimiento correcto, el especialista correcto, el lugar correcto, la anestesia correcta, el instrumental y material completo correcto, para tener un buen control vascular, neuropático, control del edema y control de la potencial infección que puede tener latente o potencial. Si no tienes esto bien cimentado y potencialmente tienes alguno de estos que pueda dispararse, no te metas a operarlo, porque va a tener ese paciente alguna lesión o resultado anómalo secundario. Es importante que sepas tú como cirujano y se lo puedas comentar a tu paciente si la intención del procedimiento que le vas a hacer es solucionar un problema, corregir el problema, suavizar un problema o aminorar un problema, porque a veces se va el paciente con la finta de que lo que vas a hacer es solucionarle de por vida una situación mecánica que es neuropática crónica, y que solamente lo vas a lo mejor suavizar y aminorar por algunos años, y después, con la disfunción neuromuscular crónica que tiene la diabetes mellitus, va a seguir generando lesiones a través de la vía sorbitol, y que va a generar todavía más deformaciones secundarias a lo largo de los años. Entonces, debes tener muy bien en claro qué es lo que vas a ofrecerle y de explicárselo a tu paciente para darle lo que realmente ocupa y que él esté de acuerdo contigo. Entonces, aquí ya creo que todos, este es el segundo módulo, la cirugía mínima invasión que hablamos, entonces ya no me detengo mucho para explicarles el tema de las presas y cómo hacer las incisiones. Puedes hacerle al paciente que vive con diabetes lo que quieras. Todo se puede hacer, siempre y cuando hayas descartado esos 4 factores agravantes. Si los eliminaste y no los tienes, hazle lo que quieras, y la verdad potencialmente puede ser de buen resultado, siempre y cuando también hayas medido las fuerzas mecánicas después, ya para tu planeación quirúrgica, de dónde vas a hacer tus incisiones y qué es lo que vas a hacer. ¿Vas a trabajar sobre tejidos blandos? ¿Vas a hacer elongaciones tendinosas? ¿Vas a hacer tenotomías completas? ¿Vas a hacer tenotomías parciales? Debes tenerlo muy bien en cuenta, porque les digo, si rompes una cuerda, una cuerda tendinosa, y no liberas la otra, o elongas una y no liberas la otra, vas a tener una resultante alterada. Si tu intención es hacerlo así porque sabes que va a tener un buen resultado, se vale, pero haberlo hecho con la cabeza y no por accidente, que debe ser completamente planeada tu cirugía. Para generar, les digo yo, cirugías de dinámica, nunca de estática, tratar de que el pie se mueva como se tiene que mover, que los dedos se tengan como se tengan que mover, y no solamente hacer los cortes para que se vea bonito por fuera. Debe funcionar el pie de forma mecánica estable, balanceada, y que tenga puntos de presión en todas sus zonas menores a 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
¿Qué le puede realizar al paciente que vive con diabetes? Osteotomías, puede ser tenotomías parciales o completas, transposiciones tendinosas, miotomías con elongaciones, resección de exostosis, artrodesis de alineación y de reconstrucción del pie con tejido con injerto óseo, fijación interna con aplicación de injerto, fijación externa, uso de alambres con cerclaje fino, fijación de fracturas neuropáticas, plastías articulares, artroscopías diagnósticas versus terapéuticas, fasciotomías descompresivas de túneles, cirugía neural y de reparación nerviosa, fijación interna sin injerto óseo, nanocirugía y artrodesis. Todo esto lo puede realizar por mínima invasión. Todo prácticamente con mínimas incisiones puedes llegarlo a realizar, y la inmovilización inicial siempre será nuestro recurso de la mano junto con la cirugía mínima incisión. El último recurso siempre será la amputación. Siempre procuramos que sea la mínima lesión también en nuestra anestesia. Aquí está mi anestesiólogo, el doctor Omar Ciprés, poniendo los bloqueos. Normalmente los hacemos en tobillo, en la rodilla y algunas veces, según se requiera, epidurales también. Entonces, ¿qué le puedes hacer en antepié? También lo que sea, siempre y cuando ya eliminaste los 4 factores agravantes: isquemia, infección, edema, neuropatía o que sea mixto, y ya revisaste la biomecánica bien y sabes que jalando, traccionando, y que la única forma que tienes es hacer osteotomías, pues bueno, puedes hacerle por mínima incisión la cirugía más tradicional que hacemos los que hacemos mínima invasión, como es la del maestro Stephen Aisha, modificada, o McBride, Chevron, Scar, Lulno, Reverdin, Mason, la que quieras, puedes realizarle. En realidad, casi todos hacemos técnicas mixtas y con buenos resultados. Yo, en lo particular, a mis pacientes casi todos les hago Chevron o Reverdin Aishan con buenos resultados. A algunos les llevo a hacer SCAR, pero según se requiera para cada paciente. Como yo les comentaba, casi nunca hago tenotomías. Lo que llego a hacer son tenotomías elongadoras y casi nunca tenotomías completas, porque con eso mantengo el balance y haciendo unas buenas cortes óseos. Las cuerdas tendinosas normalmente tienden a quedarse donde quiero que se queden. Salvo que algunas situaciones no me vaya a dar suficiencia, hago elongaciones y rarísimas veces llego a hacer tenotomías completas. Entonces, cirugía percutánea también puedes hacerle lo que quieras en antepié, por difícil que parezca. Todos realmente tienen solución, nada más eliminan los factores agravantes y puedes alinear por mínimas incisiones los puntos que quieras. Entonces, como les explicaba en la clase pasada cuando hablábamos de cirugía de dedos, es importante que hagas el eje de alineación desde donde está alterado. Si el eje está alterado desde el retropié, tienes que corregirlo. Si hay una inestabilidad subastragalina y no la corriges, se va a formar potencialmente las fuerzas mecánicas hacia donde pueden y se va a deformar hacia donde puede y no hacia donde debe. Se desalinea hacia arriba, hacia el eje mecánico de la rodilla, la cadera, las lumbares, etcétera, hasta arriba, igualmente hacia abajo. ¿Por qué se forma el juanete? Se forma un juanete porque se puede, porque hay una inestabilidad posterior. Debes corregir la inestabilidad porque eso va a generar que forme un juanete. Y si el juanete se forma, también la flexión de los dorsiflexores largos de los dedos, los flexores largos los flexores plantares de los deditos también van a generar fuerzas mecánicas anómalas y va a terminar una situación de desviación de antepié importante y que debes corregir de manera organizada y secuenciada en la misma cirugía. Mismo paciente, en mismo momento, hacemos corrección de la inestabilidad subastragalina y alineación desde el hallux hasta el segundo, tercero, cuarto y quinto dedos, y esta es una cirugía después de 1 mes y medio de posoperado. Entonces, según sean los puntos de presión, vas eliminando los puntos de presión. Todos estos pacientes son pacientes con diabetes que vienen para ser operados y quitar los puntos de presión. Este es un paciente que es un médico, un amigo que operamos para quitar los puntos de presión plantares que ejercían las cabezas metatarsianas. Aquí normalmente lo que hago es raspar las cabezas metatarsianas por vía plantar y, si es necesario, hago osteotomía tipo Whale dorsal para subir las cabezas metatarsianas. Entonces, dependiendo el sapo, la pedrada, como dice, para cada hueso y para cada tendón, y no todos los pies operan igual, el pie derecho se puede operar diferente al izquierdo, ¿no? Ahí están las incisiones. Este es otro paciente también con un hallux, en el que está haciendo desviación lateral y está haciendo que haya flexión, los dorsiflexores largos de los dedos, secundaria en las falanges proximales, y hacemos la elongación prácticamente a través de hacer las osteotomías para que los deditos bajen. Es una osteotomía plantar en la falange proximal, y si es necesaria la osteotomía dorsal para hacer que se mantengan en alineación, como alguna vez lo comentamos. Este paciente me dicen: doctor, se lo mando casi todos mis pacientes son referidos de algún médico o algún personal de salud,
y me dice, se lo mando porque está haciendo zona de presión en este quinto metatarsiano, en el quinto metatarsiano y en la falange del dedito quinto. Entonces se lo mando, porfa, para que lo alinee y le quite el punto de presión. Ojo, si no revisas de manera ordenada y sistematizada a tu paciente de las 4 factores agravantes, puedes meterte en líos. Entonces me llega y, oh sorpresa, como para meterlo a alineación, no me parece conveniente. Hacemos un rastreo ordenado, organizado, y encuentro que no hay flujos de las arterias. Mira, si te das cuenta, ahí tiene una oclusión prácticamente completa en la popitlia, y lo que ocupa primero, antes que pensaron en una alineación y que yo me lo fuera a meter al quirófano, fue hablarle cirujano vascular. Mi compañero de cirugía vascular le colocó su stent y con eso mejoramos los flujos a distal. Una vez que llegó flujo, pues bueno, estaba la infección importante porque era un ataque mixto que tienes que resolver, y una vez que resuelves, pues bueno, no había forma de salvar ese dedito, tuvimos que hacer una amputación del cuarto y del quinto dedos y logramos salvar la extremidad. No era realmente como para mínima invasión, entonces, ojo, tienes que hacerlo de manera ordenada y haber eliminado los factores agravantes. Si ya descartaste factores agravantes, puedes hacer maravillas con los pacientes con mínimas incisiones y mantienes a través de los vendajes secundarios las zonas de alineación que pretendes generar. Por difícil que parezca, el piecito se puede arreglar. La verdad es que todos los piecitos, ya eliminados factores de agravantes, puedes hacerle lo que sea y maravillas. Braquimetatarsias también son zonas de hiperpresión dorsal, hay que arreglarlas, hay que corregirlas, y en este caso estoy colocando un elongador, bueno, no voy a mencionar la marca para no entrar en problemas de interés, y puedes corregirlo sin problema. Ahí está. Hacemos también a nivel de medio pie, cuñas, si son necesarias, para hacer tracción hacia varo, hacia valgo del medio pie en delante, sobre las cuñas. Entonces, podemos hacerlo así. Este es un paciente, papá de un amigo también médico, en el que me lo envía porque estaba haciendo esta zona presión del segundo dedo con el primer dedo, y mientras hubiera esta fricción no iba a eliminarse el punto de presión. Le vienen algunos médicos, incluso hipodólogos, hacen gomitas para que no haga zona de presión. Aquí lo que hice fue, de manera inicial, elongar el tendón flexor largo del dedo gordo para que el dedo literal subiera y eliminar el punto de presión, y prácticamente al mes y medio pues esa úlcera se había eliminado. Entonces, hay muchas formas de matar la liebre, hay que buscar cuál es la forma más adecuada para cada paciente. Este es un caso con Charcot, una polineuroartropatía progresiva degenerativa de Charcot, que tiene un Eisenholz 3, Sanders y Fragberg 2 y 3 a nivel del medio pie, en el que podemos hacer una exostosectomía parcial a través de una incisión mínima y eliminar ese punto de presión. Les platicaba que prácticamente para estos pacientes inventé una técnica que me está funcionando bastante bien, que es hacer una cuña longitudinal plantar, y con esa cuña longitudinal estoy elevando la cortical plantar, y con eso están teniendo un arco pues bastante funcional. Ahorita les mostraré algún caso y podemos eliminar esos puntos de presión en los pacientes que ya tienen un ataque por remisión, como se veía en el principio de las gráficas que le mostraba con el triangulito, ¿no? Estos son otro tipo de pacientes, también con artropatía progresiva degenerativa de Charcot, en el que las lesiones son muy severas, más sin embargo, con mínima invasión podemos hacer las cuñas varizantes o valguizantes según que sea el caso. En este caso tuvimos que hacer una cuña, este es un pie en varo grave del retropié, y hacemos una cuña prácticamente lateral para poder valguizar el tobillo y después meter los tornillos canulados, que siempre deben ser de titanio. Este es otro paciente, el señor Rogelio, también con un Charcot, Eisenholz 3, Sanders y Fragberg 2 y 3, como les comentaba. Aquí hago mi cuña longitudinal plantar y subo la cortical, de manera que vuelvo a formar un arco longitudinal, y con eso les vuelvo a dar vida a esos piecitos, porque estas zonas hacen más de 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, generan hiperkeratosis y por tanto una lesión secundaria. Entonces, que sepas que existen formas de volver a formarle los arquitos y que vuelva a tener funcionalidad el paciente. Este es un ataque agudo ya resuelto, previamente había tenido su ataque, y una vez que ya corregiste, puedes darle nuevamente funcionalidad al pie. Entonces, otro caso, un Eisenholz 2, Sanders y Fragberg 3, 4 y 5, un caso muy grave de esta pacientita, y que pudimos resolver también por mínima invasión, colocando
tornillos canulados. Ahí está el antes y después, el mismo día de la cirugía. Mira, antes de la cirugía, entramos al quirófano y la verdad es que ay, no se ve este video, no sé por qué no corre, pero se ve cómo mueve los dedos. Entonces, da buena funcionalidad. Siempre colocamos yesos o férulas posteriores, siempre altas, nunca por abajo de la rodilla. Misma paciente a los 3 meses y medio de la cirugía. Entonces, puedes corregir la patología por mínima invasión prácticamente que quieras. Este es otro paciente con Charcot, pero muchísimos pacientes con Charcot últimamente y a todos prácticamente con tornillos canulados. Si es necesario, hacemos elongaciones, como les comentaba, elongaciones a diferentes niveles osteomusculares para mantener los balances y ahí debes hacer una buena ingeniería de los procesos biomecánicos para poder planear bien cuál es el tendón que quieres elongar, que quieres traccionar, que quieres cortar o el hueso que pretendes con ese mantener el balance de puntos de presión. Entonces, por difícil que parezca, hay forma de hacerlo con mínima invasión siempre. Las osteotomías las haces hacia el lado que quieres disminuir el punto de presión y jalar los tendoncitos como sea necesario. Este es un caso muy curioso, interesante, que se ve muy claramente como cuando está inestable la inestabilidad subestragalina posterior. Fíjate cómo están los pies prácticamente desplomados al lateral y en el que se han formado todos estos puntos de presión anteriores, consecuencia de que está alterado la estabilidad estructural prácticamente del tobillo. Y si la logras corregir, aquí lo que pusimos fue un corrector, un HyproCure, y mira cómo se ve prácticamente inmediatamente pones HyproCure, tensas desde arriba, como te comentaba, al momento que abres la subastragalina, tensas, jalas el deltoideo, jalas el ligamento spring, además de las acciones propias de la endortesis, y haces que se corrija esa tensión desde adentro y puedes después ya mantener el balance anterior a donde quieres que se continúe por los siguientes años y que los puntos de presión sean los que pretendes también con tu corrección quirúrgica por mínima incisión. Entonces, si es necesario, hace cirugía mixta. No todo se puede resolver con mínima incisión, eso es una premisa importante. Y si es necesario abrir, pues bueno, será necesario abrir, como los pacientes que nos llegan con lesiones neuropáticas por diabetes solamente en un pie. Eso es imposible. La diabetes es bilateral y es simultánea. Si solamente en un pie debes pensar que hay patologías que a veces tienes que hacer como esta, de corrección posterior del túnel tarsal para liberarle el compartimento posterior y que, por ejemplo, necesitas hacerte y apoyarte de cirugía abierta. Entonces, espero se haya entendido a grandes rasgos cómo funciona la cirugía mínima invasión para los pacientes que viven con diabetes, que les sea de mucha utilidad los términos generales que hemos platicado y con todo gusto a los que pretendan y quieran hacer el curso mínima incisión acá en Tampico, nos vemos la primera semana del mes de junio de 2024 para realizar la práctica quirúrgica en cadáver. Entonces, eso es todo como plática. Si hay preguntas, dudas, comentarios, con todo gusto estoy a la orden. Muy bien, Irving. Felicitaciones, excelente. Y les digo a todos, la oportunidad de hacer un curso de la calidad que hace la gente de podiatría allí en Tampico, en la Universidad de Tamaulipas, digamos, tiene un nivel excelente. Son 4 días prácticamente trabajando a full desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eh, pero al que pueda y se pueda quedar, Tampico tiene digamos, una oportunidad turística excelente, excelente. Que bueno, en la última vez que estuve por ahí no la pude disfrutar. Saliendo de esto, si hay preguntas, por favor, levanten la mano. Yo creo que la podemos hacer por acá, Irving, tranquilamente. Sin problema en directo y vivo y directo, claro que sí. Somos pocos. Podemos hacerlo como Quien plática entre quiera amigos, preguntas que levante directas. la mano y ya. Yo tengo una pregunta y una cuestión que comentar, Irving. Ah, La más a la orden. importante de todas, la más importante de todas, sobre todo para los que hacemos mínima incisión en pie y no hacemos diabetes. Digamos,
4 ítems que vos dijiste de que tenemos que tener en cuenta, para mí son importantísimos, porque viste que yo siempre digo que cuando nosotros tenemos un martillo en la mano, nos parece que todo lo que sobresale es Que un darle clavo y pa. le damos, y le damos. Y en realidad la cuestión es diferente, porque si viene uno que no tiene flujo, lo vamos a operar y vamos a crear un problema más grande que el que tiene en lugar de ayudarlo. ¿Podrías repetir esas 4 situaciones, por favor, para todos? Ese es el punto más importante de la plática, es correcto. Debemos atacar el factor neuropático que tiene que ser puntos de presión menores a 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los 4 factores agravantes son isquemia, isquemia, isquemia. Punto 2, infección. No se puede hacer nada si hay infección. Primero se corrige la infección, que es el ataque agudo, y después se piensa en un ataque en el pie de remisión. Número 3, el edema. Si el paciente tiene edema, no se le puede hacer cirugía mínima invasión hasta no haber corregido el edema. Y número 4, si tiene una neuropatía aguda y si está combinada menos con alguna de las anteriores. Perfecto. Isquemia, infección, edema, neuropatía. Son 4. Perfecto. Bueno, buenísimo. Acá Vania Rosenelvi, que está en la Argentina, y yo no sé de dónde es, pero sé que está en Buenos Aires haciendo un posgrado o la residencia. Dice que tu ponencia fue muy buena y pregunta, si en tu experiencia en cirugías con pie diabético tenés estadísticas de reincidencia o complicaciones dentro de lo que es el pie de Charcot. Estamos trabajando en las publicaciones. Tenemos cerca de 130 pacientes posoperados de Charcot y a grandes rasgos tengo 2 pacientes complicados. Se me han complicado 2 de mis pacientes con Charcot. De 130, mi incidencia ha sido baja, casi por no decir que a todos hemos sido metódicos en la programación quirúrgica. Y que esos 2 pacientes que se me han complicado, se los platico, don Amparo y otra pacientita. Eran 2 pacientes con Eichenholz 2, Sanders y Freiberg 4 y 5. Estaban pies así sueltos y en varo. Los 2 en varo por más de 30 años. Y al momento que hacemos la valgización del tobillo, la arteria tibial posterior dejó de tener flujo adecuado para la porción distal de los dedos y eso nos generó lesión distal en los dedos. Mi paciente, doña Rosita, sí perdió los dedos y don Amparo me hizo una situación importante, isquemia, más sin embargo lo logramos salvar y después hizo una reacción secundaria a los tornillos y más me ha sido complicado mantenerla. Más sin embargo son 2 de 130 y tantos pacientes. Digamos que la casuística de complicaciones es menor y que la gran mayoría están felices haciendo su vida, pero sí son de las 2 que les platico que hemos tenido. Y lo estamos ahorita redactando para tenerlo para publicaciones. Perfecto. Acá el doctor Jorge Ranilia de Perú, que en este momento creo que anda por Centroamérica, pregunta, si un paciente requiere cirugía vascular previa, ¿cuánto tiempo después operás o qué criterios tomás en cuenta para poder operarlo después? Pregunta bastante interesante. Realmente, una vez Perdón, ya... perdón. Voy a aclarar para los argentinos que andan por acá que cuando vos decís o cualquier mexicano o también peruano dice bastante, es en el orden de mucho. Porque para Bastante es nosotros los argentinos, bastante es más o más o menos. menos. O sea, es mucho. Es, Adelante. es correcto. Eh, Primero nos cercioramos que el flujo sea el adecuado y ya que tienes un flujo con un ITB arriba de 0.75, puedes operar con seguridad. Si tu ITB es menor a 0.75, aguántate hasta que tenga los mejores flujos. Entonces, si ya al mes
tuviste los flujos adecuados después de la revascularización, si a los 15 días tuviste una buena revascularización, pues adelante, puedes operar sin problema. ¿Y podés explicar en 2 palabras de nuevo lo del ITB? Se movió mi pantalla. ¿Sí me ven? Sí, te vemos, te vemos. ¿Pues escuchaste lo que te pregunté? Sí, se movió, déjame ver. No sé qué se movió. Bueno, sí los veo. Sí, el ITB es el índice tobillo-brazo. Son las fuerzas físicas que, para quien no conozca el concepto, son la fuerza física que ejerce la sangre sobre la arteria braquial versus la tibial anterior o posterior. Y deben ser iguales porque las fuerzas físicas de arriba son las mismas fuerzas físicas que las de abajo. Si las fuerzas físicas de la sangre no están llegando con suficiente oxígeno y con nutrientes porque están bajando la fuerza de presión, significa que tiene un problema circulatorio al miembro inferior. Y si es menor al punto 70 cuando haces la fórmula, es que tienes que corregirlo primero de manera farmacológica, y si es menor a punto 5 ni te metas. Tienes que corregirlo casi siempre con una situación con tu cirujano vascular que haga un estado de reperfusión, muchas veces de tipo quirúrgico. Perfecto. Bueno, acá Eduardo Baxter dice que tu ponencia ha sido excelente. Yo, Gracias, amigo. digamos, Gracias. adhiero a eso, y si no hay más preguntas, vamos a seguir con la charla sobre acá, para. Aquí otra vez Jorge Ranilia pregunta, si el edema es de origen linfático, ¿cómo actúa? La corrección del origen linfático mientras no sea severo es muy fácil de corregir, muy sencillo. Con un vendaje compresivo y manteniendo los flujos de retorno con compresión, se corrige el edema en el 90% de los casos. Salvo que sea un linfedema severo y que ya haya esclerodermia, una situación agregada con lipedema, etcétera, va a ser difícil de corregir, pero el 90% con un buen vendaje de compresión venoso y linfático a través de doble o triple capa en espiga, se corrige de manera muy adecuada. Es de los que menos me preocupan más cuando son hepáticos o cuando son pulmonares o alguna situación renal, ahí sí son más complicados, pero cuando son puros linfáticos, una buena compresión y prácticamente puedes mantener después de la cirugía un buen control linfático con vendaje. Perfecto. Gracias. Aparentemente, a ver. Y de los pacientes que hizo la cirugía, ¿cuántos eran vasculares o revascularizados? Pregunta Vania. No entiendo a qué se refiere, porque es la misma pregunta hablando de Charcot o en general. De los pacientes que hizo la cirugía, ¿verdad? Aparentemente, en general, porque habla sobre. Vania, ¿querés preguntarlo, digamos, a viva voz? Hola, buenas noches. Hola, Vania, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto, doctor. Un gusto. ¿Qué tal? Soy del equipo de Mabel Carrió. Ah, genia total. Mi amiga Pon- Mabel. Sí. Abrazo fuerte a ella también y abrazo fuerte a vos. Vania, Ah, poné tu video que queremos verte. sí, estaba estudiando, perdón. ¿Me ven? Sí, 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 perfecto. listo. Ahí está. Perdón. Bueno, nada, quería preguntarle, de los casos que hizo las cirugías, de los 137 casos, puede ser, ¿cuántos pacientes eran revascularizados o isquémicos? Eh, y el dato exacto de cuántos he hecho de esa forma no lo sé, pero habrán sido hasta el momento, tendré unos 30 a lo mejor. Perfecto. 25, 30 quizás son los que llevo revascularizados y después he hecho mínima invasión. Buenísimo, gracias, doc. A la orden. Bueno, vamos a dar como los remates a la 1, a las 2 y a las 3. No 3. habiendo más preguntas, lo dejamos libre para que siga trabajando el doctor Irving Rico Restrepo, que está en León, A la donde orden. hay Sus un planes de mesa. hay un equipo de fútbol al que ya me he hecho, al que ya le voy, como dicen ustedes.
¿Mm? Es hincha nuevo aquí del León. Hincha nuevo del León, estuvimos en la cancha los otros días cuando estuvimos por allí, por tu hermoso Guanajuato. Yendo a comer a mochomos. Claro, bueno, el punto es que a partir de allí conocimos lo que era la carne hecha a la piedra y no se puede dejar de pensar en eso hasta que no lo hagamos acá. Saliendo de lo coloquial y siempre digo lo mismo, ¿no? Ahora, desde que yo estuve en Guanajuato, cambió el nombre. Adivinen, se llama Guanajuato. Vamos vamos a charlar un poquito sobre otro tema ahora,